Jóvenes estudiantes de la asignatura COC 200, buenos días. Nuevamente con nuestras clases virtuales. Entonces, estamos en el avance de nuestro texto, en el contenido de la asignatura, tercer módulo. Estamos en la página 63 de nuestro texto y en el ejemplo 19 que estamos viendo acá en la pantalla. Y ahora nos toca ver el procedimiento que se tiene para determinar las solicitaciones en elementos curvos, una viga curva, cual sería, por ejemplo, una bóveda, ¿no? Ese tipo de elementos es lo que vamos ahora a analizar. Y tenemos aquí en el esquema un semicírculo que está sujeto a un empotramiento en un extremo, vamos a llamar el extremo A, el apoyo A, y el otro extremo es libre y tiene aplicado una fuerza P en ese extremo, y en la parte central, coincidente con el origen del semicírculo, también otra carga P. Entonces, si esa es la situación de carga y la forma del elemento es ese, ¿cómo serían las solicitaciones? Es lo que vemos en este ejercicio. La variable va a estar en función a un ángulo de rotación. Tenemos el esquema principal y aquí ya tenemos el esquematizado. Tenemos un ángulo de rotación que va a batirse respecto de la horizontal hasta 90 grados y sigue hasta 180 grados. Pero es usual que hacemos en dos segmentos de 90 grados, ¿no? Un primer tramo, desde 0 hasta 90 grados, y hacemos aquí nuevamente como si fuera 0, y abatimos otros 90 grados. Eso es más sencillo en lo que a mi concepto respecta. Pero explicaremos. Son ejercicios extraídos de alguna bibliografía del tema o de la materia. Entonces tenemos aquí un procedimiento que se ha hecho de la siguiente manera. Tenemos aquí las dos fuerzas aplicadas y esta fuerza aplicada hará una sección de análisis que sería a un abatimiento de un ángulo θ, este ángulo θ cualquiera que hemos puesto en este punto sería el punto de análisis. Si analizamos respecto de ese punto, entonces tendríamos que ver las acciones de esta fuerza P. Entonces, ¿qué se ha hecho en este ejercicio? Se ha descompuesto esta fuerza en sus componentes rectangulares, que serían similares a lo que tendría aquí en una componente paralela al eje longitudinal del elemento estructural y una transversal al eje longitudinal del elemento estructural. Entre estas componentes rectangulares, que hacen una de fuerza normal y otra de fuerza cortante, se han replicado acá, ¿no es cierto? Pues el origen, como quieran entenderse. Entonces, respecto de esa ubicación del ángulo θ, que se repetiría aquí de la vertical a esta componente, entonces diríamos que esto es P coseno de θ. Y esta otra componente sería en esta parte, lo llevamos ahí por paralelismo, sería P seno de θ. Ya tenemos las dos componentes rectangulares que reemplazan a la carga P. Ese mismo sistema estamos trasladando aquí, pero de manera que hacemos momentos respecto de ese punto y tomamos estas componentes rectangulares como las fuerzas que generan tendencia de rotación. Entonces, eso es lo que se ha hecho aquí para esta ecuación. Tenemos aquí, este es donde está el cursor, es la sección de análisis. Entonces ahí decimos momento. Momento en la sección ángulo de abatimiento θ. Estamos con este abatimiento de ángulo θ. Momento en la sección θ, diríamos, ¿no? Ya no está en función de x, sino en función de un ángulo de abatimiento. Entonces tendríamos esta componente respecto de este punto, la línea de acción es esta. Respecto a este punto, giro positivo, sentido las agujas del reloj, por eso aquí positivo. P seno de θ, que es esta componente, P seno de θ, y su brazo de palanca. Aquí dice R seno de θ. ¿Por qué R seno de θ? Desde el origen hasta este punto es R. Como tenemos aquí el ángulo, entonces esta dimensión es R seno de θ, esa dimensión. Y ese es el brazo de palanca para esta fuerza P. Por eso está aquí R seno de θ.
como que aquí, en P por seno de teta, que es la componente, y R seno de teta, que es su brazo de palanca. Ahora, esta componente de acá, su línea de acción es esta. Es el punto de análisis. Respecto del punto de análisis, giro negativo, contrario a las agujas del reloj. Por eso es menos. La fuerza, o sea que la componente rectangular, P coseno de teta. P coseno de teta. Ahora, su brazo de palanca. Su brazo de palanca es este segmento. ¿Y eso cuánto es? Desde el origen hasta el elemento estructural es R. Entonces, si a R le quitamos este segmento que es R coseno de teta, segmento, queda el brazo de palanca. Eso es lo que se ha hecho aquí, R menos R coseno de teta. Entonces, para estas dos componentes rectangulares, ya puesto su brazo de palanca, tenemos la expresión. Ahora, si multiplicamos P por R, seno de teta dos veces, entonces P por R seno cuadrado de teta. Y para este componente P por R, coseno de teta para la primera parte y la segunda parte, P por R, coseno cuadrado de teta, coseno cuadrado de teta. Entonces ahora estas ecuaciones ya son procedimiento algebraico que se van reemplazando. Esto seno cuadrado de teta se reemplaza por 1 menos coseno de 2 teta sobre 2. Y esta expresión coseno cuadrado de teta se reemplaza por 1 más coseno de 2 teta sobre 2. Entonces son operaciones algebraicas que hay que realizar y finalmente vamos a llegar a esta expresión, ¿no? Que es momento en la sección teta, del ángulo teta, ¿no? P por R, que multiplica a 1 menos coseno de teta. Entonces, este es el momento en la sección teta, en este punto, la ecuación de momento. Ahora aquí, en estos casos, prima el concepto de que la fuerza cortante es aquella fuerza que tiene dirección transversal al eje longitudinal del elemento estructural. Es el eje longitudinal del elemento estructural y su transversal es esta fuerza, este componente, eso es la transversal. En consecuencia, esa es la fuerza cortante. Y la paralela, diríamos tangente en el punto de análisis, la paralela al eje longitudinal en ese punto es la fuerza normal, ¿no? Entonces, si vemos aquí, vamos a ver que esta fuerza que es paralela es P coseno de teta. Entonces la fuerza normal, P coseno de teta. Y esta que es transversal, existe el mismo, P seno de teta. Cortante, P seno de teta. Entonces, se puede decir el método más práctico, digamos, de distinguir ese concepto de que fuerza cortante es aquella fuerza que tiene dirección transversal al eje longitudinal del elemento estructural. Y fuerza normal es aquella fuerza que tiene dirección paralela al eje longitudinal. Entonces nada más ver acá y hacerlo, se puede decir la deducción de los componentes rectangulares y se tienen ya las ecuaciones de fuerza normal en este caso, fuerza cortante y momento flector. Entonces con similar concepto se procede para el segundo tramo, que ya considero en este punto que serían dos veces P, y hay otra P aquí, sería 2 veces P. ¿No? Entonces, de igual manera, esto que está acá está representado aquí con sus componentes rectangulares, y ustedes pueden hacer la revisión aquí de la ecuación, es similar al procedimiento que hemos hecho. Pero esto es lo que está en el texto y ustedes pueden hacer seguimiento, viendo los componentes rectangulares, sus brazos de palanca, es hacerlo con un seguimiento con más detenimiento. Pero yo quiero aprovechar de hacer un procedimiento más sencillo que este que tenemos en el texto, mucho más práctico. Y para eso nos vamos a ir a un otro esquema que está en el vicio, que simplifica el procedimiento. Tenemos aquí el mismo sistema representado. Este es el sistema en realidad, ¿no es cierto? Que tenemos una viga en voladizo, diríamos, pero trayectoria curva, obedece a un radio, es un semicírculo, y distinguimos 3 puntos. Apoyo A, un extremo, una parte de la estructura del extremo,
derecho que sería B y una parte central que tenemos, la sección C, para más o menos referirnos en qué sección estamos trabajando. Entonces, si queremos analizar el primer tramo que va a ser comprendido entre la sección B a la C, eso va a ser el primer tramo y el segundo tramo va a ser de C a A. Entonces tenemos dos tramos de análisis en este caso. Entonces, estamos haciendo ahora similar a lo que he explicado en el texto, pero ¿qué es lo más práctico aquí? Ya no hemos hecho la descomposición aquí, como está en el texto, sino que directamente procedemos en esta parte. Esta fuerza P lo representamos aquí, que está en color magenta, es la misma carga P, lo hemos trasladado al punto de análisis, a un ángulo de abatimiento θ, ¿no? En ese punto de análisis lo trasladamos la fuerza. Y ahí procedemos a la descomposición, diríamos, ¿no es cierto?, de sus componentes rectangulares. Una que tiene que ser paralela al eje longitudinal de la viga o del elemento estructural, que es esto, y la otra transversal, una componente de dirección transversal al eje longitudinal del elemento estructural en el punto de análisis. Esa es esta componente. El ángulo, este ángulo θ, está de la horizontal a la dirección de la sección de análisis y se repite por cuestión de perpendicularidad respecto de un abatimiento de la vertical a la fuerza, ¿no? En este caso normal, la dirección de la viga en el punto de análisis. Entonces este ángulo θ se repite aquí. Entonces respecto de ese ángulo hacemos la descomposición. Esto es la hipotenusa, cateto adyacente, cateto opuesto. Entonces tenemos el cateto adyacente, es decir, P coseno de θ. Perdón. Y el cateto opuesto va a ser P seno de θ, ¿no? P seno de θ. Entonces ya tenemos los componentes rectangulares en este punto, hemos descompuesto ahí mismo, ¿no? Lo mismo que teníamos aquí. Ahora vemos nuestro esquema. Sabemos qué momento es F por D, donde D es una distancia perpendicular de la línea de acción de la fuerza al punto de análisis. Entonces la fuerza P es el punto de análisis. La línea de acción de P es esta, ¿no? De aquí, esta vertical. Como su brazo de palanca es una distancia perpendicular de la línea de acción al punto de análisis, esto es D, ¿no? Por paralelismo estamos dibujando ahí, eso es D. Entonces, momento en este punto va a ser P por D. Entonces, eso es lo que estamos anotando aquí. Momento en la sección θ, P por D. Pero, ¿qué es D? Entonces, tenemos desde el origen hasta este punto es R. Si a R le quitamos este otro segmento, que es esto, que resulta de R coseno de θ, por esta parte, de este triángulo, es R coseno de θ, ¿no es cierto? Entonces, a R le quitamos este segmento y tenemos el brazo de palanca, que sería R menos R coseno de θ. Ya tenemos D. Y luego hacemos la operación algebraica nada más, ¿no? Momento en la sección θ, P por esta expresión que es D, ¿no? Su brazo de palanca. Ahora esto es procedimiento algebraico. Hacemos una factorización de R, hacemos P por R, sacamos ya la factorizada, que quedaría 1, y aquí quedaría nada más coseno de θ. Tenemos P por R que multiplica a 1 menos coseno de θ. Ya tenemos la ecuación de momento vector. Eso es mucho más corto que lo que tenemos escrito en el texto. Es mucho más directo el procedimiento. Y como les decía, lo que prima aquí es el concepto, ¿no?, del tipo de fuerza que tenemos. Entonces voy a decir que la fuerza cortante es aquella que tiene dirección transversal al eje longitudinal. Entonces P por seno de θ. La fuerza cortante es P por seno de θ. Y la fuerza normal es aquella fuerza que tiene dirección paralela al eje longitudinal. Es esta. Entonces P coseno de θ. Fuerza normal P coseno de θ. Ahora de la sección de análisis, esta fuerza normal, como decíamos, está saliendo de la sección de análisis, ¿no es cierto? Entonces es una fuerza de tracción. Distinguimos. Si estuviera llegando, sería compresión.
está saliendo de la sección de análisis, entonces es una fuerza de tracción. Entonces ya tenemos aquí la ecuación de momento flector, ecuación de fuerza cortante, ecuación de fuerza normal para esa sección. Y este procedimiento, comparen con lo que tenemos en el texto, es mucho más directo, mucho más corto, más fácil de entender, en mi criterio, ¿no? Entonces estas ecuaciones van a servir para el tramo comprendido desde B hasta C, primer tramo, ¿no? Tramo B y C, donde el ángulo de abatimiento va a ser desde 0 hasta 90 grados. Esta sección, para todo ese primer cuadrante, nos sirve esta ecuación, a partir de la horizontal, ¿no? El abatimiento del ángulo. Entonces ya tenemos para el primer tramo. Ahora pasamos al segundo tramo. Estamos desde esta sección a esta sección. Estaríamos tramo CA, ¿no? Desde la sección C hasta el apoyo A. Entonces, ese es el tramo que denominamos segundo tramo, ¿no? A partir de la vertical estamos abatiendo ahora el ángulo. Podríamos haber trabajado respecto de la horizontal, entonces sumaríamos a más de 90, ¿no? Llegaríamos hasta 180 grados. Pero como esos ángulos no son tan familiares de manejar, es más fácil trabajar, hacer 0, que es la vertical, de referencia 0, y a partir de la vertical abatir el ángulo θ. También 90 grados vamos a batir, ¿no? Entonces son más fácil de manejar en esos ángulos. Entonces, ahora tenemos P y tenemos otro P, ya son 2P. Entonces igual aquí ponemos ya la resultante, ya no descomponemos en estas partes como está en el texto, sino descomponemos aquí nada más ya la resultante. Hay dos fuerzas P que actúan, entonces lo copiamos aquí, con plano vertical, dirección vertical descendente, 2P. Ahora, esta fuerza, esta resultante, descomponemos en la sección de análisis en sus componentes rectangulares. Una de dirección transversal al eje longitudinal del elemento estructural y otra componente paralela al eje longitudinal del elemento estructural. Tangente en el punto de análisis, diríamos, ¿no? Hablando de curva, se dice tangente en la curva, se dice. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, sus dos componentes rectangulares. Aquí está de la vertical a la dirección de la sección de análisis está el ángulo θ. Entonces, como es de la vertical a esa dirección, tenemos de la vertical a esa misma dirección por condición de paralelismo, ¿sí? Aquí el ángulo θ se repite en esta parte, ¿no? Entonces, si ese es nuestro ángulo de referencia, esta es la resultante 2P, esta componente es 2P coseno de θ. Y esta otra componente es, esta componente de aquí, sería 2P seno de θ. 2P seno de θ. Entonces, ya tenemos las dos componentes rectangulares y de antemano aquí podemos decir que esta es la fuerza cortante y esta es la fuerza normal, ¿no? Lo que ya hemos hecho para el primer tramo es análogo, de manera similar. Pero veremos la ecuación, cómo nos hemos planteado la ecuación. Momento en la sección X, esta es la sección, no X, sección θ, ¿no? El ángulo de abatimiento θ. En esta sección estamos, donde está el cursor. Entonces nos planteamos momento en esa sección y tenemos para esta primera fuerza, P, esta es esta fuerza P, su brazo de palanca, R más R seno de θ. R más R seno de θ. Para esta fuerza, todo esto es su brazo de palanca, para esta fuerza P, ya hemos anotado aquí. Luego para esta otra fuerza P, ¿no? También positivo, respecto de ese punto, giro positivo, más P, que es la magnitud de la fuerza, por R seno de θ, aquí está anotado, R seno de θ, su brazo de palanca. Entonces esto es lo que genera momento en esa sección debido a esas dos fuerzas. Ahora es operaciones algebraicas, ¿no? P por R, factorizamos. Más bien, aquí estamos metiendo P dentro paréntesis, estamos eliminando paréntesis. Multiplicamos P por R más P por R seno de θ, ¿no? Y luego más aquí, P por R seno de θ. Operaciones algebraicas, tenemos momento en la sección θ, P por R más P por R seno de θ, P por R seno de 2P por R seno de θ, ¿no? Ya tenemos aquí
poco más condensada la expresión, y factorizamos aquí, ¿no? P por R de las dos ecuaciones y queda solamente 1 más 2 seno de θ. Entonces, a esta expresión es igual el momento en la sección θ, en la sección de análisis del ángulo de abatimiento θ, ¿no? Tenemos momento en esta sección. Y su fuerza cortante es la fuerza que tiene dirección transversal al eje longitudinal del elemento estructural en la sección de análisis. Es 2P coseno de θ. 2P coseno de θ. Y la fuerza normal es aquella que tiene dirección paralela al eje longitudinal de la barra. Entonces 2P seno de θ. 2P seno de θ. La fuerza normal. En este caso, estamos viniendo de ese lado del análisis, no estamos yendo a este punto. Entonces, si es la sección de análisis, esta fuerza está contra la sección de análisis, ¿no es cierto? Estamos viniendo de este lado, no estamos viniendo de ese lado. Entonces, si esta fuerza le pone la dirección, está contra la sección de análisis. Entonces, fuerza de compresión. Ya tenemos aquí las tres ecuaciones para las tres solicitaciones, ¿no? Momento efector, fuerza cortante, fuerza normal. Nos resaltando que es una fuerza de compresión. Si ya tenemos para los dos tramos las ecuaciones y vean, comparan con lo que tenemos en el texto, este procedimiento es mucho más corto, mucho más sencillo y más fácil de entender, ¿no? Por eso estamos explicando este procedimiento que me parece mucho más práctico. Una vez que hemos hecho eso, ya dándole valores al ángulo de θ, cuando lleguemos aquí a 90 grados vamos a llegar al apoyo, ¿no? Entonces, si tenemos esa situación, pues vamos a tener aquí las reacciones en el apoyo A. Entonces, la reacción vertical en A va a ser 2P, porque va a ser esta misma componente que va a llegar hasta el apoyo A. Va a ser 2P. La horizontal transversal se va a hacer 0, porque solamente hay la vertical. Y va a haber un momento flector igual a 3P por E. Esto ya se puede decir con mayor detenimiento. Aquí mismo se puede ver en el esquema, ¿no es cierto? Si consideramos esta fuerza P respecto de este punto, giro positivo, va a ser P por 2R. Su base de palanca va a ser una R, otra R, que es el radio, ¿no es cierto? P por 2R para esta primera fuerza. Y para este va a ser P por R. Y de eso resulta 3P por R, momento vector. Es activo sentido las agujas del reloj. Aquí ponemos la reactiva sentido contrario, ¿no? Para que la sumatoria de momentos se haga cero. Entonces ya tenemos las ecuaciones, no más bien los resultados, o las componentes de reacción en el apoyo empotrado. Ya está resuelta en realidad también las ecuaciones en los diferentes tramos. Entonces con esas ecuaciones nos toca ya nada más hacer el dibujo de los diagramas de momento flector, fuerza cortante. En el texto tenemos dibujados sus diagramas. Aquí tenemos el diagrama de fuerza cortante, estamos viendo acá, con valores a cada 45 grados. Aquí cuando es θ 45 grados tiene este valor, la fuerza cortante. Cuando estamos a los 90 grados tiene esta magnitud, 3P, ¿no? Y si estamos a 135, o en su caso a 45 grados respecto de la vertical, pues tenemos 1.414P. Esas son las magnitudes de fuerza cortante. Ahora ese diagrama, el achurado, debe ser en dirección perpendicular o transversal al eje longitudinal del elemento estructural de la barra, ¿no? En este caso, todo el achurado tiene que converger al origen del semicírculo, así como estamos viendo acá. Ese achurado tiene que tener siempre dirección perpendicular al eje longitudinal del elemento estructural. Este es el diagrama de fuerza cortante. Y este otro diagrama es el diagrama de momentos flectores, ¿no? Igual el achurado tiene que ser de dirección perpendicular al eje longitudinal de la barra. Falta aquí el diagrama de fuerzas normales. Entonces, para eso
He hecho un dibujo en nuestro programa que es el AutoCAD. Estamos acá entonces ya con los tres diagramas. Tenemos el diagrama de momento flector, tenemos el diagrama de fuerza portante y tenemos el diagrama de fuerza normal. Estos valores están nada más con valores pico, como decimos en las partes importantes, pero estos trazos son proyecciones aproximadas, no están aquí hechos a escala. Está hecho la representación, más o menos la forma que va a describir los diagramas, pero no está hecho a escala, no está hecho con valores reales. Tendríamos que darnos valores a los ángulos y también a los otros datos que tenemos de forma literal. Aquí tenemos P, ¿no es cierto? Nada más. Pero si a P le damos un valor, al ángulo también ya le damos un valor, entonces ya vamos a empezar a obtener un diagrama a escala. En este caso estamos dando la forma nada más, que sería de estas tres solicitaciones: momento efector, fuerza portante, fuerza normal. Estos son los diagramas, ¿no?, que se tienen que realizar de esa forma. La churrada, observen, es de dirección transversal, ¿no?, al eje longitudinal de la barra, en todos los casos. Entonces eso es lo que se tiene que hacer cuando tenemos estos casos. Volvemos al texto ahora. Entonces aquí pueden leer estas partes de contenido que tenemos. Ustedes desarrollan lo mismo, siempre el encargo, ¿no? Ustedes copian este sistema, han hecho primero el seguimiento al desarrollo de las ecuaciones y cerrando el problema tratan de resolver. Entonces, si en alguna parte ya tienen dudas, tienen dificultad, entonces vuelven al texto, al otro esquema que hemos mostrado aquí en el vicio, vuelven a estos esquemas y pueden ustedes fácilmente, digamos, deducir cuál es el procedimiento que se tiene que realizar. Entonces, para ese primer caso ya tenemos explicado, ¿no? Tenemos un otro ejemplo acá, que es el ejemplo número 20. Y esto sería, digamos, ya una carga, digamos, una diversidad de cargas actuando sobre el elemento estructural. El otro era relativamente sencillo, teníamos dos cargas puntuales nada más. En este caso estamos aquí haciendo figurar una carga puntual, la acción de una carga puntual, la acción de un momento aplicado. Aquí tengo que decirles que falta aquí, está mal escrito la unidad, tiene que ser toneladas metro. Está mal escrito aquí, falta añadir el metro, que es un momento efector, tiene que ser 10 toneladas metro. Luego hay una carga uniformemente repartida, de dirección vertical, carga gravitacional. Y tenemos una carga horizontal, que sería el empuje de suelos, por ejemplo, ¿no?, si es una bóveda. Aquí es un caso por citar cargas nada más, ¿no? Es una carga horizontal aquí de forma triangular. Entonces, bajo la acción de esas cargas, ¿cómo serían las solicitaciones en un elemento curvo como el que tenemos acá? Pero este caso ya no es voladizo, sino en un extremo está apoyado en una articulación, en el otro extremo sobre un apoyo rodillo. Ese es el caso, digamos, para analizar. Aquí está hecho ya el planteamiento de las ecuaciones para determinar las reacciones. Aquí vamos a hacer el seguimiento. Lo estamos planteando un momento en B, en este apoyo. En B no estamos fijando la sección de análisis o punto de análisis. Entonces tenemos la reacción vertical en A, ascendente, sentido las agujas del reloj, es positivo. La reacción vertical en A por 12, porque el radio es 6. 2 veces 6, 12 metros, vasos de palanca. Luego, la acción de esta fuerza de 15 toneladas, ¿no? Respecto de esta sección, giro sentido contrario a las agujas del reloj, menos 15 toneladas por 11.66 metros. ¿Cómo encontramos esa dimensión? Ustedes, aquí está todo primero 2 metros en vertical, ¿no? Pueden trazar de este punto al origen una línea de referencia que va a ser R, va a ser radio, ¿no es cierto? Entonces, queremos determinar esta sección, mejor dicho, esta es la componente sobre X, no es sobre la vertical, sino sobre X. Vamos a hacer Pitágoras, ¿no es cierto? Pitágoras va a ser R al cuadrado
más, o igual, ¿no es cierto?, más la componente horizontal al cuadrado más la componente vertical elevada al cuadrado. Entonces aquí va a ser, es una incógnita esta dimensión, es lo que estamos buscando, x al cuadrado más 2 al cuadrado. Eso igualamos a r al cuadrado. Como r ya sabemos es 6 metros, entonces de eso despegamos x y vamos a encontrar esa componente, ¿no?, la dimensión horizontal de este punto al origen, es lo que estamos buscando. Y eso va a ser igual a 5.66, porque aquí ya tenemos 6 metros, 5.66. Entonces ese es el brazo de palanca que estamos asignándole a esta carga. Luego tenemos el momento aplicado, 10 toneladas metro. Aquí igual en la ecuación aquí faltaba la unidad, está con rojito, creo que en el texto tenemos también este error, entonces pido disculpas por el error, pero ustedes le añaden ya la unidad ahí, es tonelada metro, es momento aplicado, 10 toneladas metro. Luego viene esta carga, ¿no? Esta carga respecto de este punto, su resultante está acá, entonces giro negativo, menos la magnitud de la carga, 8 toneladas por metro lineal, su base es igual a radio, 6 metros, y su brazo de palanca va a ser la mitad de esos 6 metros, que va a ser a la mitad, 3 metros. 3 metros, su brazo de palanca. Luego esta carga de dirección horizontal, carga triangular. Su resultante está a 1/3 del lado recto. Respecto de la sección de análisis, es contra la barra, entonces signo negativo, porque está la tendencia de rotación sentido contrario a las agujas del reloj, por eso es menos. La magnitud de la carga, aquí 12 toneladas por metro lineal, por 6 metros, porque es igual al radio, por eso es 6 metros, por dividido entre 2, porque es triángulo, y multiplicado por 1/3 de 6. Por eso queda de aquí 6 al cuadrado, y 2 por 3, 6 en el denominador, ¿no? Es la ecuación. Si no escribíamos de esta forma, podríamos haber escrito así: 12 por 6 dividido entre 2, que es el resultante, y multiplicado por 2. Entonces, en vez de anotar así, ya no sería cuadrado nada más. Ya tenemos los valores, que podríamos haber anotado directamente también. De este procedimiento, más bien aquí igualamos a 0 porque no hay más cargas. Entonces hacemos el procedimiento algebraico y obtenemos la magnitud de la reacción en A, 33.41 toneladas. Ascendente, ¿no? La reacción está resuelta. De la misma forma, nos planteamos momento en A para determinar la reacción vertical en B. Y procedemos de la misma manera. Estoy reiterando que el error del momento, las unidades del momento también se replicaban acá. Hay que también eso corregirlo. Es 10 toneladas metro lineal. Entonces tenemos, este es el punto de análisis. Menos, porque es sentido contrario a los ojos del reloj, menos. La reacción vertical en B por 12 metros. 2 veces el radio, 12 metros. Luego, la acción de esta fuerza triangular respecto de esta sección, que es la línea de acción de la fuerza, giro negativo, ¿no? Menos 12 toneladas por 6 metros, es como lo que decíamos su base, y dividido entre 2 y multiplicado por 1/3 de 6 metros, ¿no? Entonces, por eso aquí queda 6 al cuadrado entre 6. Es el brazo de palanca. Más práctico es 12 por 6 dividido entre 2 por 2, ¿no? Eso es más práctico. Luego, la acción de esta fuerza, ¿no? 8 toneladas por metro lineal por 6, que es su base, y por 9. Aquí tenemos 6 más 3 a la mitad de 6, son 9 metros, su brazo de palanca. Luego, el momento aplicado, negativo, menos 10 toneladas por metro lineal. Luego, la acción de esta fuerza de 15 toneladas respecto a este punto es positivo, 15 toneladas por 0,34. Si hacen la diferencia de lo que hace la otra decía, si encontramos esta distancia, para esto es 11,50, más bien 5,56 que habíamos encontrado, de 6 les restamos 5,56, entonces tenemos 0,34, ¿no? El brazo de palanca para esta carga de 15 toneladas. Esas son todas las fuerzas que generan tendencia de rotación.
las dos reacciones aquí se anulan porque pasan por el punto de análisis. O sea, haciendo operaciones algebraicas obtenemos 29.59 toneladas, la magnitud de la reacción vertical en B. La horizontal, la reacción horizontal va a ser igual a la resultante de esta carga nada más, ¿no? Entonces eso es 12 por 6 entre 2, la resultante de este diagrama de cargas. Eso y eso hace 36 toneladas, la reacción horizontal. Pues tenemos ya las tres reacciones del sistema resuelto. Ahora hay que elaborar las ecuaciones para determinar momento flector, fuerza portante, fuerza normal, también en los diferentes tramos. Ahora aquí ya no va a ser solamente dos tramos. Vamos a tener, si analizamos de izquierda a derecha, entonces tendríamos un tramo comprendido desde el apoyo A hasta la sección donde actúa esta carga de 15 toneladas. Esto va a ser un primer tramo. Segundo tramo va a ser de esa sección a donde actúa el momento flector. Va a ser otro tramo. Y otro tramo va a ser de esa sección a los 90 grados, hasta la parte central, ¿no? Y de esa parte central va a ser un otro tramo y a todos los otros 90 grados, toda la parte derecha va a estar sujeta a la acción de estas dos cargas más adicionales a esto, ¿no? No son variables, se mantienen, digamos, como constantes en ese tramo, esas cargas. Entonces tendríamos un tramo, dos tramos, tres tramos, cuatro tramos. Vamos a tener un sistema con 4 tramos. Y para cada tramo uno elabora las ecuaciones de rigor para determinar las reacciones, ¿no? Mejor dicho, las solicitaciones. Entonces, en este caso ya es hacerle un seguimiento mucho más detallado para los 4 tramos. 1, 2, 3, 4. Están planteados aquí. Y hay que hacer un seguimiento en detalle. Entrar a ese detallamiento nos demoraría todo. Necesitamos 2 horas más o menos para explicar todo eso. Entonces, como les he dicho en anteriores sesiones, no quiero yo, digamos, acotar los megas que tienen, pues pueden hacer el seguimiento ustedes en el texto. Es plantearse el sistema. Y para darles la idea de procedimiento, vamos a recurrir a, otra vez al vicio. Tenía un esquemita trazado para esa situación. Esta esquemita, ¿no? Ya no es ahora de esto, estamos hablando del segundo paso. Simplemente para explicar esta parte y agrandaremos el esquema. Eso. Entonces ahora compararemos. Vamos a asumir que estamos analizando en esta sección. Para esa sección les voy a dar las pautas de cómo se procede. En esta sección, es el primer tramo, ¿no? Entonces vamos a asumir que estamos en el extremo de la sección. Cuando tengamos un ángulo de abatimiento, un ángulo teta, en esa sección hacemos el análisis. Entonces para eso tenemos el esquema que estamos viendo aquí, ¿no? Un ángulo teta. Entonces, ¿cómo es más sencillo hacer el análisis? Un análisis de izquierda a derecha, estamos viendo, ¿no? Tenemos aquí la reacción vertical en A y es la reacción horizontal en A. Tenemos las dos reacciones. Es un apoyo articulado, ¿cierto? Entonces tenemos las dos reacciones. Esas dos fuerzas reactivas lo trasladamos al punto de análisis. Cualquiera sea el punto de análisis en toda esta sección, igual hasta llegar hasta esta sección, vamos a trasladar estas fuerzas a la sección de análisis. Esta es la reacción vertical en A, es esta fuerza. Esta es la reacción horizontal en A, es esta fuerza. Lo hemos trasladado a la sección de análisis. Si en esa sección descomponemos en sus componentes rectangulares, una de dirección transversal al eje longitudinal de la barra y otra componente en dirección paralela al eje longitudinal de la barra. Tangente en la curva, diríamos, ¿no es cierto? Paralela. Es descomponer nada más estas fuerzas. Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí. Esta es la vertical. Sus componentes rectangulares, ¿cuáles son? La dirección transversal es este vector. Este es el ángulo que se repite, el ángulo teta, que es este que está aquí señalado. Y de ese triángulo,
este vector de aquí, eso sería el cateto opuesto, ¿no es cierto? Entonces, eso es esto de aquí, por paralelismo lo estamos dibujando acá. ¿Qué sería? Va a ser la reacción vertical en A, seno de el ángulo θ, es este de aquí. Y su componente, que es la fuerza normal, paralela al eje longitudinal, sería la reacción vertical en A por coseno de θ, esa componente. Ya tenemos los componentes rectangulares de la reacción vertical en A. De la misma forma vamos a proceder con la reacción horizontal. Esta es la reacción horizontal. ¿Dónde se repite el ángulo? En esa parte, ¿no? Entonces, entre la horizontal y esta dirección. Entre la horizontal y esa dirección. Por un paralelismo, ahí se repite el ángulo θ. Entonces, si esta es la fuerza horizontal, entonces tenemos de este triángulo que este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto, ¿no es cierto? Si este es el resultado. Entonces tenemos que esta componente es la reacción horizontal en A coseno de θ. Y esta componente que está aquí, pequeñito aquí, es esta de aquí. Entonces va a ser reacción horizontal en A por seno de θ. Y lo estamos trasladando aquí por paralelismo. Ya tenemos sus componentes rectangulares de estas dos fuerzas. Están siendo sustituidas en realidad, ¿no? Por sus componentes rectangulares. Entonces aquí, por ejemplo, para la fuerza cortante, mientras la componente de la reacción horizontal es hacia el interior, digamos, del sistema estructural, la componente transversal, digamos, de la reacción vertical en A es hacia afuera, sentido contrario. Entonces nada más tenemos que hacer aquí una suma algebraica, ¿no es cierto? Si esto lo ponemos positivo, x menos. Las magnitudes que tengamos los restamos ahí. Entonces vamos a tener la fuerza normal en esa sección. Perdón, la fuerza portante en esa sección. Y si queremos la normal, vemos aquí que las dos componentes están en la misma dirección. Entonces se van a sumar. Las dos componentes se van a sumar en la fuerza normal. Están en la misma dirección. Entonces va a ser reacción vertical en A coseno de θ más reacción horizontal en A seno de θ. Estas dos componentes se suman y esa es la fuerza normal en esa sección. Y la diferencia de estas dos fuerzas es la fuerza portante en la sección. Y así vamos procediendo en todo lo que es la longitud de la barra para estas fuerzas. Y claro, se van a ir incrementando el momento aplicado, las cargas uniformes. Igual, ¿no es cierto? Vectorizamos las cargas uniformes y su vector va a ser igual que este resultante. E igual lo vamos a descomponer en componentes rectangulares y luego procedemos a la sumatoria nada más de los componentes rectangulares para obtener fuerzas portantes y fuerzas normales. Entonces, esa es la estrategia de procedimiento. Entonces, ustedes pueden darse la tarea, digamos, de hacer el seguimiento en base a lo que ya tenemos en el texto. Aquí en el texto tienen desarrollado las ecuaciones, ¿no es cierto? Con el esquema adicional que les he mostrado, pueden ustedes dibujarse otro similar, mejor, digamos, a una escala mayor para entender más fácil y hacer el procedimiento de estas ecuaciones que se han determinado acá. Y de igual manera que solamente se han trabajado para momento flector y fuerza portante. Hay que agregarle lo que es la fuerza normal, ¿no? Teniendo siempre el concepto que la fuerza normal es aquella fuerza que tiene dirección paralela al eje longitudinal del elemento estructural. Ese concepto es aplicar nada más. Entonces, para esta clase de jóvenes tenemos ese avance. Los dos sistemas, el ejemplo 19 y el ejemplo 20, para analizarlo, complementado con lo que hemos explicado con los esquemas adicionales que tenemos aquí en el vicio, esta primera parte, ¿no es cierto? Como les decía, es mucho más práctico para mí el entenderlo. Me ha pasado. Bueno, voy a ir a otra página. 4, 3, ya. Estamos aquí, ¿no? Entonces,
estaba queriendo proceder como en el AutoCAD y ahí es donde ya me he hecho una confusión. Aquí podemos ver. Estos esquemitas me parecen para mí bastante útiles, que ustedes lo puedan hacer el seguimiento, y es más sencillo el análisis hecho de esta forma. Entonces, también que les sirva de apoyo para hacer el seguimiento de esos dos ejemplos que estamos teniendo como avance hoy. Solamente eso, por lo pronto seguimos haciendo el seguimiento a texto jóvenes. Suerte, muchas gracias, hasta la próxima sesión.